Cada día recibimos mensajes de todo tipo. Los mejores son los que hablan de amor, los que dan paz, los que brindan consuelo, los que llenan de esperanza. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Los Mensajeros, el espacio donde exploramos caminos de sanación, despertar de conciencia y transformación interior. ¿Han sentido alguna vez que alguien los cuida, incluso estando completamente solos? ¿Han visto señales que parecen coincidencias, pero en el fondo saben que no lo son? Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas han experimentado, pero que no todas se atreven a hablar de ello y a explicarlo. Los ángeles y sus señales. ¿Cómo se comunican? ¿Realmente nos envían mensajes? Para hablar de este tema profundo y tan hermoso, nos acompaña desde Dallas, Texas, Susi Aguilar, terapeuta angelical, quien se dedica a ayudar a la gente a reconocer la presencia y la guía de los ángeles en su camino. Susi, bienvenida a Los Mensajeros. Gracias por aceptar esta conversación. No, muchas gracias a ti por la invitación. Es un honor estar aquí y, y bueno, agradecida por la oportunidad. Bueno, pues sé que Susi nos va a compartir historias muy bonitas ya fuera del aire, ya por teléfono hemos estado conversando y me ha contado algunas vivencias que ha tenido precisamente de esa conexión con los ángeles que ella tiene desde pequeña, pero voy a dejar que sea ella precisamente quien nos platique todo lo que ha experimentado y seguramente muchas de las personas que nos están mirando o escuchando se van a identificar. Y ojalá que a muchas personas les caiga el 20 y que entiendan que si están viviendo algo similar, no están locos. Es algo normal y es algo muy hermoso. Además, presten mucha atención porque esperamos que este episodio resuene con muchísima gente y les haga entender lo que seguramente están viviendo. Así que, Susi, para empezar, me gustaría que nos hablaras un poco de ti. Ya dije que vives en Dallas, Texas, ¿ok? Pero nos gustaría que nos dijeras de dónde eres y que nos dijeras también cómo llegó este mundo angelical a tu vida, desde cuándo lo sentiste, desde cuándo fuiste consciente y cómo ha sido tu recorrer. Por favor. Claro que sí. Bueno, mira, yo originalmente soy de Coronel, Guanajuato, México. Yo llegué acá a los Estados Unidos a los 6 años. Y entonces prácticamente me he criado acá en Dallas. Em, Y bueno, este camino ha sido largo. Mucho de este camino ha sido, bueno, la primera parte fue como que inconsciente y ahora que yo puedo regresar y ver todas esas etapas de mi vida, me doy cuenta que no fueron casualidades, tuvo que haber sido así. Y ya cuando me hice consciente de este mundo, pues ya puedo conectar como que las piezas, es como un rompecabezas que se armó para mí, ¿no? Y bueno, yo de pequeña, pues, era muy introvertida, era muy penosa, eh, me daba este pánico, como me intimidaban muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una situación en la escuela donde íbamos a hacer como un baile y cada quien nos vestimos de nuestra bailarina favorita. A mí me tocó Gloria Trevi, entonces pues estaba yo vestida de Gloria Trevi y lista para subir al escenario y estaba como, creo que era como en el kinder y me entró un pánico. Me puse a llorar y no hubo manera de que me hicieron subir al escenario a cantar. Entonces, pues es algo con lo que he venido trabajando. Yo creo que mucho fue como heredado, ¿no? De la familia, las inseguridades, todas esas cosas. Y ha sido un camino largo, pero pues todo esto me llevó a conocer el crecimiento personal. Entonces, digamos que eh,
como a los 9 años, yo recuerdo una conversación de un tío mío que él estaba compartiendo sobre una persona que practicaba las artes marciales y, y aparte de las artes marciales también practicaba lo que era la, Metafísica, la ok, metafísica, sí, ok. perdón, se me fue la palabra, pero sí, la metafísica. Entonces, cuando yo escuché esa palabra, mi corazón sabía que en algún momento yo iba a aprender sobre eso. Entonces, fue algo muy curioso porque pasaron muchos años, o sea, yo creo que más de una década. Y en eso, bueno, pasó el tiempo a los 14 años, o sea, han sido como etapas de mi vida muy marcadas, pero a los 14 años yo recuerdo que llegó una pareja a la casa de mis papás y ellos estaban presentando, estaban dando una presentación para una compañía de multinivel, ¿no? Ok. Entonces, yo me acuerdo que pues, yo era muy curiosa, entonces yo me senté ahí a escuchar y aparte, pues mi papá me involucraba porque él sentía que yo tenía como que una habilidad para captar las cosas que las personas estaban presentando. Entonces, bueno, estuve ahí de curiosa y bueno, la presentación fue sobre Papá Pobre, Papá Rico de Robert Kiyosaki. Oh, ok. Entonces, ajá, fue súper interesante, pero lo bonito de eso fue que como que me abrió el panorama a darme cuenta de que había algo más allá afuera, ¿no? Em, entonces, a mí me fascinó y yo le dije a mi papá, sí, sí, o sea, debes de entrar en esto, ¿no? Mi mamá no quiso, entonces fue algo muy curioso porque mi papá le puso una condición a la pareja, le dijo, bueno, yo voy, pero solo si mi hija puede ir. Bueno, como yo era una niña, le dijeron que no, pero que lo iban a ver. Y luego accedieron, finalmente sí accedieron a que yo participara en un seminario y al estar en ese seminario, yo me quedé, o sea, no era algo que yo había experimentado, ¿no? Porque entre la familia y los amigos más cercanos, pues no, la superación personal y todo eso no existía. Entonces a mí me abrió como que todo un panorama, una semillita que se quedó ahí. Em, y bueno, ya después de eso, pasaron otra vez otro tiempo, como a los 20 años, otra vez retomé como ese camino de la superación personal, ¿no? O sea, en ese tiempo, a los 14 años, cuando entraron mis papás, fue algo muy breve. No siguieron el camino del multinivel, pero a mí siempre me quedó la semillita de la parte de la superación personal que ellos daban, Ujú. ¿no? Entonces, como a los 18 años, yo me enteré que mi tía estaba en ese multinivel y entonces volví a ingresar. Yo no lo hacía por el multinivel porque a mí me daban pánico las ventas. Yo lo hice por la superación personal que me ayudó un montón y fue como que esas semillitas que fueron quedando ahí en mí y que me fueron pues llevando a través de la vida. Entonces, realmente lo mío empezó por el crecimiento personal en general, o sea, no tenía nada que ver con lo espiritual. Hasta que un día conocí, ya que había entrado a trabajar y que estaba trabajando fuera de la escuela, conocí a una persona, un compañero de trabajo, que él conocía de la metafísica. Entonces, él fue el que como que me introdució al tema y dije, esta es mi persona, este es quien me va a enseñar a mí sobre la metafísica, pero curiosamente él también tenía un enfoque en lo angelical. Ok. Entonces, aunque todavía no me había hablado mucho de eso, curiosamente pasó que se llegó mi cumpleaños y él me regaló una lectura angelical. Entonces, pero no me había comentado de qué era, simplemente me dijo que él tenía un regalo para mí y en el camino me dijo que era una lectura. Entonces, honestamente yo estaba furiosa porque, porque yo pensaba que era como una lectura de tarot. Entonces, Ok. yo, este, yo me sentía, o sea, estaba enojada. Y yo creo que si en ese momento alguien veía mi aura, era un rojo encendido porque era algo que me disgustó mucho porque dije, bueno, qué atrevimiento de
regalarme o ofrecerme algo así sin preguntarme o consultarme si es algo en lo que me interesa, ¿no? Entonces era muy curioso porque llegamos ahí al lugar y ya había un montón de gente esperando a esta persona para la lectura. Y él les empieza a contar, no, mira, que es la primera vez que a ella le hacen una lectura angelical, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las personas, wow, qué padre, ¿no? Entonces todos accedieron a que yo fuera primero. Ok. Y yo todavía más molesta porque dije, ay, no, los odio a todos, ¿por qué, no? Entonces, pero pero ahí es donde viene la parte que cambió mi vida. La persona que estaba dando la terapia estaba como al fondo de un pasillo y cuando salió con la persona que estaba atendiendo en el momento que nosotros llegamos, te juro que me invadió eh, una calma, una paz inexplicable. O sea, es algo que no se puede explicar con palabras, sino que se tiene que vivir. Y el haber yo experimentado eso, o sea, me cambió completamente de un enojo profundo a una paz, a una confianza, a una tranquilidad. Y wow, cuando me hizo la lectura, me di cuenta que eran cartas angelicales, me di cuenta que nada que ver con el tarot. Me dejó fascinada. Todo lo que me dijo, el mensaje de los ángeles, lo entendí perfectamente, se alineaba con esa etapa de mi vida. Y bueno, se quedó así como una experiencia muy bonita, pero nada más fue eso. O sea, no es que seguí en ese camino, sino que se quedó así y ya Pero años se plantó la después, semilla. Ahí quedó la semilla plantada. exactamente, exactamente. Sí, 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 ya venía la semillita ahí y bueno, y con el tiempo fue como bueno, más bien fue en el 2013 porque yo estaba embarazada, que curiosamente estaba embarazada. Empecé a ver números repetitivos y los veía en el Mm. día y yo lo veía como casualidades. Pero después fue una semana una semana exacta, me despertaba exactamente a las 3:33. Entonces, ya como era en la noche y a las 3:33 y por todas las cosas, los mitos que hay por allá afuera, ¿no? Me dio miedo, la verdad me dio miedo. Entonces, pero recordé lo de la numerología por este amigo que había tenido, que me había introducido a la metafísica y a lo de los ángeles, lo Ujú. recordé. Ya había perdido contacto con él, pero recordé esa parte de la numerología y empecé a buscar en línea. Me logré contactar con una psicóloga de la Ciudad de México que también practicaba la angeloterapia. Entonces, le conté lo que me estaba pasando y me dice, es un llamado. Dice, te están llamando a que aprendas de esto, a que indagues en el tema. Y bueno, desde ahí fue cuando poco a poco libros, podcasts, ahora con las redes sociales, pues me empapé del tema y me ha llevado hasta acá. Ah, qué bueno, qué bueno. Y ahora eres una terapeuta angelical. Pero, Susi, me gustaría que nos dijeras, para ti, ¿qué son los ángeles? Claro, mira, es una inteligencia divina, de luz. Em, es algo que está ahí para nosotros, que si logramos conectar, nos ayudan a encontrar el camino más corto, ¿no? Porque todos podemos vivir y llegar al mismo lugar, pero a veces hay maneras más cortas de llegar y, y un camino a lo mejor menos, más bonito, ¿no? Ok. Y cuando uno aprende a conectar con esas inteligencias que están ahí disponibles para uno, para guiarlos, que siempre están con uno, pues el camino se le facilita a uno, la verdad. O sea, uno sigue pasando por cosas, por experiencias como todos, pero se llevan desde otra perspectiva, desde una manera más amable. Ok, o sea, se siente amor, se siente paz, tranquilidad. ¿Cuáles, desde tu experiencia, son las señales más comunes que nos envían los ángeles? Y ya mencionaste los números repetitivos o la Sí, repetición constante, ¿no? exacto. Ese es uno. Pero sabes que yo pienso que varía dependiendo de la experiencia de cada persona, las vivencias de cada persona.
por ejemplo, yo puedo conectar con las plumas, posiblemente con los números, lo que para mí es como que más común, conecto con eso, pero para otra persona puede ser una moneda, puede ser un pájaro, puede ser una mariposa. Siempre va a haber algo, eh, algo para cada quien es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí un pájaro puede representar una cosa, la libertad o algo, y para otra persona puede ser la representación de algún ser familiar o eh, puede tener otro simbolismo, ¿no? Entonces, lo importante aquí yo creo que es aprender a conectar con nuestra intuición y con esas señales, porque para cada quien es diferente y uno puede aprender de otras personas, pero uno es su propio maestro y yo creo que eso es lo que yo he aprendido. Sí, claro, libros, podcasts, todo esto y otras personas que me han contado sus experiencias, pero he aprendido a vivirlas desde mi propio ser Ujú. y, y eso es algo que no es que no es que alguien te lo contó, pero vivir la experiencia es, eso nadie te lo puede quitar. ¿Recuerdas la primera vez que recibiste una señal clara, así, clara, que dijiste, esto es de Los Ángeles sin ninguna duda? Es que ha habido muchas, pero obviamente lo de los números, porque fue tan insistente y tan repetitivo y tanta sincronicidad que no había manera de que fuera una casualidad para mí. Ok. Y aparte los mensajes de los números siempre encajaban con algo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Entonces, sí, o sea, no había manera de negarlo. Eso yo creo que es lo más fuerte para mí, pero he tenido experiencias con plumas. Una anécdota que tengo, la primera vez que me decidí así digamos que de alguna manera yo tenía miedo del juicio de mi esposo, de lo que él pensara, porque era un deseo que yo tenía de entrar en este mundo, pero yo sabía que iba a tener un poco de resistencia de su parte, ¿no? Entonces un día me enteré de un retiro que iba a haber en Miami y aparte, económicamente, no es que teníamos todos los fondos reunidos para ese evento, ¿no? Pero yo confié porque yo sentía una pasión por esto. Entonces dije, le pedí a Los Ángeles, le dije, necesito su ayuda, yo quiero ir, yo siento que tengo que ir y yo sé que si es el lugar donde tengo que ir, ustedes me van a ayudar, ¿no? Y fue muy curioso porque como a las 2 semanas se presenta una oportunidad de yo ganar prácticamente el dinero justo que yo necesitaba para hacer ese viaje. Entonces, llegó el dinero, entonces dije, ok, la señal número uno, porque era justo lo que yo necesitaba para ese viaje. Em, y, y de hecho, cuando yo se lo comuniqué a mi esposo, sí, o sea, al principio me dijo, se me quedó mirando así como que, ok, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que él vio algo en mí, o sea, como que ya miró una seguridad en mí, que él mismo me apoyó. Me dijo, bueno, sí, yo te apoyo, yo te ayudo con los fondos y todo eso, ¿no? Entonces, pero llegó el dinero, ¿no? Entonces, recuerdo que se llegó el día del viaje y yo me acuerdo que por yo tenía que agendar un carro de renta, ¿no? Llegando al aeropuerto iba a recoger un carro de renta y pues escogí el más económico porque era dentro de lo que yo ya había Por cotizado supuesto. del presupuesto, exacto. Pero entonces era un vehículo económico, pero dentro de mí yo decía, no, yo quiero una pequeña, una SUV o no sé cómo le llaman, sí, Un una SUV, vehículo ¿no? mayor, ok, ajá, Sí, 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 algo más ok. amplio, ¿no? Entonces, fue muy curioso porque yo llegué al aeropuerto y yo no sabía, yo me imaginaba que la oficina de carro de renta era de 24 horas. Y casualmente llego y el señor que me estaba atendiendo estaba súper enfadado porque era exactamente como la medianoche. Y estaba súper enfadado cuando me miró y me dijo, dice, no me gusta que agenden a clientes al último minuto cuando yo ya tengo que irme a casa, ¿no?
Entonces, para mí fue así como que dije, wow, ¿no? Este, am, dije, ok, bueno, pero necesito mi carro. Entonces yo estaba tratando de la manera más amable de que me diera mi carro porque dije, capaz que me cierra y se va y no me da nada, ¿no? Ujú. Bueno, entonces fue muy curioso porque en su coraje me dijo, ah, ¿necesitas un compacto? Pues sabes que yo no tengo tiempo de andar buscando un compacto. Yo te voy a dar lo que encuentre aquí. Y yo, va, ok, está bien. Y me dio una Wow. SUV, me dio una SUV por el mismo Ajá, precio. ajá. Entonces, yo entendí que fue la manera de Los Ángeles de darme lo que yo estaba pidiendo, lo que mi corazón deseaba, ¿no? Ujú. Que también se le puede llamar una manera de manifestar, ¿no? Porque yo no sabía cómo iba a pasar, pero lo anhelaba y no me bloqueé al pensar de, no, eso no puede pasar, eso no es posible. Simplemente lo dejé No y dudaste. claro, y pasó, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una. Fue muy curioso. Ahora, lo que aprendí de eso también es que uno debe de ser muy específico con lo que pide, Ok. porque yo pedí la SUV, sí, pero yo no pedí que fuera de la manera más amable em, Ujú, y para el mayor bien de todos, ¿no? ujú. Entonces, aprendí ahí que uno cuando pide cosas tiene que ser muy específico y siempre pedirlo de la manera más pacífica y amable y para el mejor bien de todos. Ok, eso es parte de cómo te comunicas y de hecho esa pregunta estaba por realizarla, de cómo exactamente es tu comunicación con los seres de luz, con los ángeles. Específica, ya dijiste, está bien clara, ahora ya lo aprendiste con ese incidente, ok, Claro, pero además obtuviste el auto que anhelabas, pero en sí, ¿cómo es tu día a día, tu comunicación de cotidiana, tu comunicación cotidiana con los ángeles? ¿Cómo es? claro. ¿Cómo les Eh, hablas? Mira, Ajá. es una conversación interna. O sea, simplemente es como si estuviera platicando contigo. Yo me la paso platicando con ellos, ¿no? Es telepáticamente, mental. Como si fuera con otra persona, pero tengo presente que esa inteligencia divina está ahí para asistirme. Y claro, no los escucho físicamente, no los veo físicamente, pero veo sus respuestas a través de lo que me pasa. Ok. ¿Alguna vez has pensado si es tu mente la que te está contestando, tú mismo ese diálogo contigo mismo, tu mente, Claro, o si realmente, y cómo disiernes cuando realmente son los ángeles y cuando es tu mente la que está interviniendo? claro, claro. Eh, sí, mira, claro, o sea, siempre tengo esa duda, pero lo que me quita esa duda son los resultados, ¿no? Ok. Porque se hacen tangibles. Entonces digo, esto no puede ser casualidad, ¿no? Entonces, de hecho, regresando a la historia de este retiro, yo ya en camino al hotel donde me iba a quedar para este retiro, bueno, ya era como la 1 de la mañana, ¿no? Entonces no encontraba estacionamiento y aparte que ya había tenido como una situación media, desagradable, ¿no? Yo ya venía un poquito alterada y luego no encontraba estacionamiento, entonces tú te juro que estaba súper frustrada. Finalmente entré al hotel y la persona que me atendió en la entrada también fue un poco grosera. Entonces yo iba por el pasillo súper enojada con mi maleta, ¿no? Entonces ya cuando entré al elevador dije, no, no puede ser, o sea, esto no puede estar pasando porque yo vengo a un retiro angelical. O sea, yo no puedo estar pasando por esta experiencia de estos sentimientos. Y decidí cambiar, dije, no, voy a ver la situación con amor. Y fue entonces hasta que me di cuenta que lo que me había pasado con la persona de la gente de los carros, em, que había sido porque yo lo había pedido, solo que no lo había pedido de la manera correcta, ¿no? Eh, Ok. pero fue hasta ese momento, ¿no? Que me di cuenta. Bueno, ya que yo en el elevador hice ese cambio interno, ese diálogo conmigo misma, iba yo por el pasillo eh, y justo antes de llegar a la puerta de mi cuarto, en el pasillo estaba una pluma como de este tamaño, verde. Y yo te juro que pensé que era parte del retiro.
O sea, yo pensé que era como una bienvenida porque era un Ok, retiro angelical, entonces yo dije, no, seguramente la dejaron aquí como un regalito de, mira, vas a llegar aquí, ¿no? Porque en el cuarto donde nos quedamos íbamos a llegar varias personas a esa misma, a ese mismo hotel. ese mismo, exacto, ese mismo lugar. Entonces yo entré y pues ya las personas, la mayoría estaban dormidas, bueno, más bien ya todos estaban dormidos, ya nada más busqué mi cama y yo recogí mi pluma y en la mañana les pregunto, les digo, miren, muchas gracias por la pluma, qué lindo detalle que la hayan dejado, o sea, se me pareció y me dicen, no, es que nosotros no dejamos ninguna pluma. Entonces yo dije, wow, entonces eso fue la confirmación de los ángeles de que estaba haciendo lo correcto y que ese cambio interno que tenía que hacer sobre la situación que estaba pasando, los sentimientos que estaba llevando, era mi señal de que, ok, ya lograste cambiarte, ya lo concientizaste y lo estás viendo desde un lugar de amor, ¿no? Ok. Entonces, todavía conservo esa pluma, pero fue una anécdota muy bonito. ¿Crees tú, Susi, que cuando hablamos con los ángeles, cuando les pedimos ayuda para algo específico, normalmente nos dan la ayuda que les pedimos o nos dan la que necesitamos? Sí, Porque no siempre coincide lo que pedimos, que tal vez es algo que nada más queremos, pero que no necesitamos. exactamente, Ajá. exactamente. Exactamente, sí. Mira, por ejemplo, pues yo puedo pedir ahorita una mansión, pero si yo no estoy lista para recibir esa mansión, no va a llegar, ¿no? Entonces, podemos empezar por trabajarnos nosotros mismos y experimentar con las cosas a lo mejor más pequeñas y darte cuenta que eso es posible, que si todavía no te ha llegado a la mansión, a lo mejor es porque hay un trabajo que hay que hacer todavía para poder sostener esa mansión, ¿no? Porque a veces uno pide cosas muy grandes, pero si uno no las puede sostener, no es lógico, no es congruente. Yo diría que no es congruente. En ese caso, en lugar de que fuera para nuestro mayor bien, sería un prejuicio. Exactamente, exactamente. O algo muy parecido Ujú. como las personas que se ganan la lotería y lo pierden. Lo pierden porque no tienen el conocimiento, no están preparados. Y lo mismo pasa cuando nosotros a veces pedimos cosas que pensamos que, o a veces son cosas que realmente no son para nuestro mayor bien, que no es por ahí Ujú. el camino, ¿no? Entonces, los ángeles, pues esta inteligencia divina siempre tiene una manera muy bonita de a lo mejor cerrarnos la puerta en ciertos lugares porque nos están encaminando al camino correcto o al camino más fácil o a donde no nos vamos a tropezar, ¿no? O vivir experiencias negativas. Ok, de las personas que están escuchando ahorita y que digan, a ver, sí, pero ¿cómo puedo identificar cuando es un ángel el que me está hablando o cuando está cerquitas de mí? De acuerdo a tu experiencia, ¿qué es el sentir o qué experimentan cuando los ángeles o qué experimentamos cuando están cerquitas de nosotros? A esas Claro, quienes nos escuchan y que además son escépticos, pero son curiosos, quieren saber más del claro. tema. Ajá. Exacto, exacto. Mira, ha habido diferentes situaciones y yo creo que depende también, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando busco una confirmación de algo o que quiero saber, ¿es por ahí, no? O es por acá, es cuando mi corazón brinca, o sea, es como que un gozo, es como una sensación inmediata de que sientes que por ahí es, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la intuición. Em, y bueno, lo otro también es, por ejemplo, eso se puede experimentar más como con la meditación, ¿no? Cuando uno medita, puedes llegar a sentir las sensaciones, un arropamiento. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia con el arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor. En una situación yo estaba súper triste, estaba llorando y yo ya no quería ese sentimiento, o sea, yo quería que ellos se llevaran ese dolor o eso que estaba sintiendo yo, esa pena. Y simplemente me acordé del arcángel Chamuel y le dije, arcángel Chamuel, por favor, ayúdame, llévate esto, no lo quiero. Y yo te juro que yo sentí como un arropamiento, como si me cobijaran, un calorcito tan rico. Y dije, no sé, o sea, no puede ser, no, bueno, también entra la duda de que es mi imaginación, o sea, no puede ser.
pero dormí tan bien esa noche porque él estuvo conmigo. Entonces, de esa manera, o sea, hay de muchas maneras, ¿no? Pero yo digo que uno tiene que explorarse uno mismo. Uno, claro, uno puede aprender a las experiencias de los demás, pero lo que tú vives, nadie te lo puede contar. Tú lo viviste y solo Ujú, tú sabes y tienes que confiar y aprender a conectar con con la intuición. Yo creo que es clave, ¿no? Porque ujú. es a través de la intuición del corazón que uno conecta con estas energías. Además de lo que vas diciendo, ah, sí, lo de las plumas, los números que se repiten, esa tranquilidad, esa paz que sientes. Y además yo comparto ahorita con toda la gente algo que sentiste tú y que sentí yo antes de iniciar la grabación. O sea, de cuando pedí hacer una oración pequeña y tú Claro, mencionaste que sentiste una descarga de energía muy bonita. Sí, antes de que tú lo dijeras, yo estaba sintiendo lo mismo, o sea, como un calor que me envolvió completamente muy bonito y me hizo sentir bien, me hizo sentir claro. paz, tranquilidad. Esos, señores y señores, son los ángeles los que nos están acompañando. O por lo menos yo creo firmemente en esto. Claro, claro, Ujú. exactamente. Y lo curioso de que los dos estábamos sintiendo exactamente lo Sí, mismo y tú lo sí, puedes confirmar y viceversa, ¿no? Entonces, sí. eh, sí, son cosas que se tienen que vivir, se tienen que experimentar. Entonces, como dices tú, para esos que tienen a lo mejor la curiosidad, es muy fácil ponerlo en práctica, nadie tiene que saberlo, ¿no? Ujú, Entonces tú lo ujú. puedes hacer, son cosas que se pueden practicar en tu día a día, no es algo que tienes que sacar tiempo extra de tu día, sino que son cositas pequeñas que se pueden ir aplicando. Una conversación la tiene uno con la mente todo el tiempo. Es redirigir esos pensamientos y conectarlos con lo divino, con un ángel, con Dios directamente. Eh, Cualquier cosa que sea con lo que nosotros conectamos espiritualmente. E incluso ahorita se me está viniendo a la mente también de lo que yo he aprendido, Susi, de la forma en que se comunican con nosotros. Puede ser a través de las canciones, puede ser a través de redes sociales, cuando abrimos y aparece un mensaje que inmediatamente sientes que es lo que necesitabas, puede ser en un libro o alguna persona con la que platicas por teléfono o simplemente prendes la radio y escuchas a quien está hablando y las palabras te resuenan fuertemente y dices, wow, es lo que necesitaba. O sea, son tantas las maneras de comunicarse con nosotros los ángeles que lo único que tenemos que hacer es simplemente abrir el corazón. Abrir el Exactamente, corazón. claro. Eso también lo he experimentado, abrir una página en las redes sociales, internet, una canción, claro. O sea, en un momento que estás pasando por algo y de repente de la nada se configura una cierta canción o escuchas una conversación. Todos esos son mensajes y señales que simplemente necesitamos estar atentos y receptivos. Y cuando no estemos seguros si es una señal, si nada más es una casualidad, pues pedir una confirmación, porque ellos siempre están dispuestos a darnos esas confirmaciones. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Aparte, otra de las cosas que ocurrió también, ah, el día que le mandé un mensaje por WhatsApp a Susi para solicitarle la entrevista, yo no sabía, apenas lo supe el día de hoy, que me mandó una captura de pantalla, un screenshot de su teléfono, y ella mencionó que empezó su conexión con Los Ángeles, o siente que así fue como comenzó, por los números repetitivos. Y en su teléfono lo que miré fue el 555. Eran las 5:55 de la tarde, así es de que, pues sí. Definitivamente tú tienes ese tipo de comunicación muy clara, ¿no? Con los números que se te los repiten constantemente. Exactamente, exactamente. Y bueno, así tengo una infinidad de anécdotas, que no sé si nos dé el tiempo para contarlas, pero Compártenos, compártenos porque a la gente, a mí me gusta escuchar historias, a la gente le gusta escuchar historias. Aparte siento que es una manera muy bonita porque nos identificamos y empezamos a entender qué es lo que nos pasa. Quizás muchos de los que están escuchando dicen, ok, a mí me ha pasado eso, me ha pasado esto, pero no sabían que es comunicación de seres de luz. exactamente, Y quizás exactamente. ahorita estén todavía debatiendo. A ver, a mí me está pasando eso. Bueno, quizás les cueste todavía un poquito de tiempo aceptarlo, pero la semilla ahí está quedando sembrada como a ti, la primera vez que te hicieron la lectura angelical, ¿no? Exactamente, y es cuestión de irlo desarrollando, ¿no? Yo, por ejemplo, entré en el ambiente corporativo, se me dio la oportunidad de trabajar para un seguro como ajustadora y yo recuerdo que cuando apliqué,
me pregunta mi esposo, ¿tú crees que te van a llamar, no? Y le digo, yo estoy segura que si me dan una entrevista por teléfono, el trabajo es mío. O sea, yo llegué con una seguridad, ¿no? Aunque no sabían lo que me estaba metiendo realmente, o sea, yo a veces la ignorancia es buena porque no es que tenía un conocimiento de exactamente lo que eran las funciones de una ajustadora, sino que yo ya había estado en la industria automotriz por medio de los talleres, entonces yo era O sea, una recepcionista. ajustadora de reclamos por accidentes o qué Ujú. es, ¿sí? Ok, Sí, ajá. Ok. correcto. Entonces, bueno, después de los talleres, como yo ya estaba familiarizada con los seguros, entonces me fui para ser ajustadora, ¿no? Entonces, bueno, sí, este trabajo fue como que una escuela, una enseñanza de doble filo, digamos, porque me ayudó en el crecimiento personal a desarrollar mi seguridad. El mundo corporativo pues te obliga a estar alerta y es algo pues, que tienes que estar constantemente trabajando en ti y te pone metas y cosas así. Entonces, fue muy bueno para mí. em, en ese aspecto y digamos que estuve ahí trabajando como ajustadora 4 años y ya después de esos 4 años como que me empecé a aburrir, ¿no? Y entonces digo, bueno, como que ya me gustaría moverme de posición, pero lo curioso, bueno, no curioso, pero para tú poder entrar en otra posición, tú tenías que aplicar nuevamente como si fueras un empleado externo, ¿no? Entonces, a mí se me hacía como que muy, muy pesado o demasiado proceso hacer todo eso, ¿no? Entonces, en mi mente yo me imaginé, digo, bueno, sería padre nada más poderme cambiar a otro departamento si ya me conocen, o sea, porque tengo que pasar por todo ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que como 2 semanas, bueno, algunas semanas después, llega mi supervisora y me dice, ¿sabes qué? Dice, vas a estar en un proyecto especial por 2 semanas. Y yo, perfecto. Entonces se me hizo curioso porque yo apenas había pensado de que no quiero, ya no, como que ya me aburrió esto, déjame muevo para otro departamento. Bueno, me sacan aparentemente por 2 semanas. Esas 2 semanas se convirtieron en 2 años, casi 3 años en ese proyecto. En esos 3 años, me dio la posibilidad de yo escucharme libros, o sea, yo seguía trabajando haciendo mis labores de la corporación, pero me daba la flexibilidad de escuchar audiolibros, podcasts, bueno, todo. Entonces fue como un tiempo donde yo me logré empapar de todos estos temas, ¿no? De aprender y fue como que un trabajo doble, ¿no? Porque yo seguía desempeñando mi trabajo laboral corporativo y generando ingresos, pero al mismo tiempo estaba como que llevando un estudio también de lo Mm. espiritual. Entonces, fue muy bonito y ya como que llegó un punto donde como que yo ya sentía que ya me había aprendido todo, ya no sabía qué más escuchar, ya como que todos los libros se me hacían repetitivos y ya entonces entendí como que esta etapa ya se va a acabar. Entonces, había una posición en específico que a mí me gustaba mucho, a la que yo quería entrar, pero no se podía porque yo no, había ciertas calificaciones que tenía uno que tener y yo no entraba dentro de esas calificaciones. Entonces, Ujú. en ese momento, pues se quedó así, ¿no? Y como un par de meses después abren la posición y ¿cuál fue mi sorpresa? Que habían quitado todas esas calificaciones, entonces ahora yo ya era una candidata para esta posición. Pero ya no quise aplicar porque ya había aplicado para otras posiciones y me habían bateado, ¿no? Entonces ya me sentí así como que un poquito apachurrada de que no, no sé si quiero porque esta posición sí la quiero y me voy a sentir triste si no me quedo con el puesto, Mm. ¿no? Aparte estaba compitiendo como con otras 13 personas. Entonces le dije a los angelitos, bueno, si es que me toca aplicar para esto, mándenme la señal. Bueno, un supervisor que yo no conocía realmente, le había ayudado como una semana o dos con sus archivos, este, me llama, ¿no? Entonces, al principio me asusté porque dije, ay, no, yo creo que Me van ya a correr. le arruiné alguno de sus archivos y me va a llamar Ajá. la atención, ¿no? Entonces,
me llama y me dice, mira, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo sobre la posición que se abrió. Yo creo que tú serías una candidata perfecta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención porque era una persona que yo conocía muy poco, había convivido con él muy poco, había trabajado sus archivos solamente 2 semanas y ese lapso de tiempo fue suficiente para que él viera algo en mí, ¿no? Entonces, esa fue como una gran señal para mí de que, ok, angelitos, esta es mi señal, apliqué, Ujú, apliqué, bueno, pasó el tiempo y fue justo un 4 de julio. Yo recuerdo que tuvimos como un día festivo, bueno, un fin de semana extendido por el día festivo. ujú. Entonces, durante ese día, ese curso del día festivo, yo miraba un número repetitivo y lo miraba y lo miraba y lo miraba. Y entonces finalmente le hice caso porque, o sea, no, en ese tiempo no estaba tan consciente, ¿no? De repente Ajá. lo dejaba pasar. Bueno, ya era tanta la insistencia que el significado de ese número en particular y el mensaje era algo así como, hemos visto tu esfuerzo, nos hemos dado cuenta de todo el esfuerzo que has hecho y el cambio y todo esto, y queremos dejarte saber que la posición va a ser tuya. O sea, era casi, casi Ah, claro y exacto, ¿no? De hecho, tengo la captura de ese momento porque yo lo capturé, dije, no, o sea, sería muy loco que yo regrese al trabajo y que me digan que la posición es mía, ¿no? Pero le tomé la captura, lo dejé así, regresé a la oficina, me llaman a la oficina, estaban todos los supervisores y me dicen felicidades, la posición es tuya. Entonces, todas las otras veces, entonces en ese momento entendí que todas las otras veces que me habían bateado, había sido porque eso no era lo que quería mi corazón realmente. Yo lo estaba haciendo solamente por moverme de posición, pero no era donde estaba mi corazón. Pero esa posición que yo quería, o sea, todo se dio, todo se acomodó para que yo tuviera la oportunidad de entrar o en lo esa posición. acomodaron. Exacto. Sí, o sea, porque fueron demasiados Ujú, movimientos, ¿no? Fueron demasiados movimientos y bueno, estuve ahí feliz 2 años y ya como cuando ya también de repente ya se va pasando como esa felicidad, ¿no? De un ujú. trabajo cuando ya se vuelve muy monótono, pues también empecé a sentir que ya no, ya el trabajo corporativo ya no era para mí, que ese trabajo ya había cumplido su misión. Pero yo me aferraba, ¿no? Porque yo decía, no, 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 o sea, yo lo miraba de una manera más racional todavía, porque yo no era tan espiritual, o sea, no confiaba tanto todavía, ¿no? Entonces, me aferraba y ya cuando se llegó el momento donde dije, yo sé que me van a despedir, yo sé que esto ya no es para mí, entonces le dije a los angelitos, recordé las otras experiencias y le dije a los angelitos, ok, si este es el final, por favor, que sea de la manera más amorosa, armoniosa posible. Y así fue. Y cuando me despidieron, el sentimiento fue, en vez de sentirme triste o cualquier cosa, sentí que fue un peso que me habían quitado de encima y una felicidad por un nuevo comienzo. Ok. Entonces, sí, Susi, esto me da pie para hacerte esta pregunta. a ver, ¿Crees que los ángeles también nos dan señales incómodas o advertencias? claro que sí, pero a veces pues nosotros, nuestra mente racional o nuestro ego o uno queriendo hacer las cosas a su manera, a- este, ignora un poquito esas señales, ¿no? Porque yo ya lo sentía, yo ya hacía como un año antes de que me despidieran, yo venía sintiendo esa necesidad de irme de la compañía, pero mi mente racional tenía una razón para quedarme, ¿no? No es que lo necesito para esto, es que necesito esto, es que qué voy a hacer, es que sí, o sea, muchas excusas, hasta que finalmente yo ya supe que no había otra manera, entonces le dije, por favor, ok, háganlo ustedes porque yo no lo voy a hacer, yo no me voy a ir. Y también se dio como que se estructuró para que la compañía me dejara ir, y, pero al mismo tiempo mi alma sintió un descanso, una paz, un alivio, una alegría por algo nuevo. Que tu alma sabía que ya no Entonces, tenía que estar ahí. Tu alma sabía exacto, que el exacto, ciclo en ese lugar se había terminado. Tu alma. exacto, que había Pero sido tu una mente experiencia.
Exacto. La parte humana se aferraba, ¿no? Y justificaba. Ok, tú sí. ¿Crees que los ángeles también intervienen en situaciones de peligro en nuestras vidas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Em, yo digo que a veces, por ejemplo, digamos que nosotros queremos llegar a algún lugar a tal hora, ¿no? Tenemos un horario, digamos que queremos llegar a esa hora, pero algo pasa y tú llegas tarde, llegas retrasado. He aprendido a que tenemos que ver todas las situaciones, aunque sean negativas, desde una perspectiva de amor y desde otro punto de vista, porque tú no sabes si tú llegaste tarde por alguna razón. De hecho, yo tengo una situación muy curiosa, algo muy parecido de mi papá, que él me contó que él iba en camino al trabajo y una persona, otro conductor que venía como que enojado, Ujú, lo cortó, o sea, se metió enfrente de él y estaba, o sea, furioso, ¿no? Y el señor se fue, ¿no? Entonces llegaron a una luz y al cruzar la luz, el carro de enfrente que venía como siendo grosero con mi papá, lo choca un carro al cruzar la intersección. Entonces, si esa persona no se hubiera metido enfrente de mi papá, es muy posible que el que hubiera estado involucrado en ese accidente hubiera sido mi papá. ok, sí. O sea Entonces, que claro sí, que sí. Sí, 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 no, nos definitivamente. cuidan, que nos cuidan de plano, Claro, ¿no? claro. Entonces, esa es como que mm, em, otra enseñanza, otro aprendizaje que he tenido de que cuando algo malo pasa, algo que nosotros percibimos como negativo, aprender a verle el lado amable. Siempre hay un lado amable a todo, ¿no? Claro que lo bonito es muy fácil verle el punto de vista bonito, pero lo negativo pues nos cuesta más, pero siempre, siempre tiene un lado amable y hay que buscarle ese lado. Y cuando uno hace eso, la vida se vuelve más fácil. Y vemos lecciones en todas partes y en todas las situaciones desagradables. Claro que Ah, sí, sin duda, sin duda. ok. ¿Crees que los ángeles se comunican con nosotros también a través de los sueños? Yo creo que sí, 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 definitivamente sí. Para mí no tengo esa conexión con los sueños, em, pero no tengo duda que sí, para algunas personas puede ser. Y es lo que platicaba ese rato, de que para cada quien es diferente, ¿no? Que cada quien Ujú. tiene que buscar su conexión. O sea que claro que sí, es muy bonito aprender de todos los demás, pero lo que tú vives, tu corazón sabe, o sea, tú eres tu propio maestro y encontrar ese maestro dentro y encontrar lo que conecta contigo. Ok. Yo creo que eso es muy importante. Sí, definitivamente estar muy alertas. Aparte de que, por lo que estás diciendo, yo puedo entender que esta conexión con los ángeles es para todos, no es solamente para unas cuantas personas. Oh, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Em, sí, y es algo que te digo que es muy práctico, o sea, no tienes que hacer nada diferente o fuera del ordinario, sino que lo puedes integrar a a tu vida diaria, dialogando con Dios directamente, con los ángeles. Si hay un ángel con el que conectas en específico, tu ángel de la guarda, algún arcángel en particular. em, Cada arcángel tiene sus bondades, entonces si hay una dificultad en específico con la que tú estás lidiando, puedes buscar ese arcángel que tenga esa bondad para ayudarte con esa situación en específico. Entonces, es, si logras conectar con esa energía, están más que dispuestos a ayudarnos. Ok, qué interesante. La verdad sí, a mí me encanta el sistema de los ángeles. También creo bastante en ellos, ángeles, arcángeles, los seres de luz. Y sí, definitivamente, pues trato de platicar mucho con ellos también. Porque sí he recibido igual que tú muchas señales de Exacto. diferentes formas y mi esposa igual, o sea, ella ha recibido muchas señales y eso de las plumas para nosotros funciona también mucho. De repente nos encontramos una plumita que dice, sí, ¿esta dónde apareció, no? Que creo que es algo muy común, pero es un mundo maravilloso, la verdad es algo lindo, pero y como tú dices, es darse la oportunidad
de experimentarlo, abrirse a todas las Claro, posibilidades. O exacto, sea, no es magia, no es algo del otro mundo, no es algo paranormal. Desafortunadamente, la programación que se nos inculca, las creencias y los dogmas nos impiden muchas veces ver estas cosas como algo de la luz, como algo que viene del Padre, porque exacto, nos hacen creer que viene del otro lado, de la oscuridad, cuando no es así. O sea, si viene del otro lado, nos vas a sentir miedo, incómodos, pero si nos hace sentir bien, si nos hace sentir paz, amor, ¿cómo puede venir del otro lado? O sea, no, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir en paz, exactamente. tranquilos, viene del amor, viene de nuestro Padre, Claro, claro, ¿verdad? exactamente. Y de hecho, bueno, sí, sí, como dices tú, si llega una emoción negativa con eso, sí, a lo mejor sí tienes que tener un poco más de cuidado, pero ahí puedes llamar a los ángeles para protegerte, ¿no? Para ayudarte con Ujú. cualquier situación negativa. Em, o sea, sí, hay este, muchas maneras de conectar, es solamente encontrar con la que cada quien, como su código, ¿no? Cada quien tiene un lenguaje, es un lenguaje realmente y uno tiene que aprender ese Sí, lenguaje. Yo le llamo el lenguaje del alma. lenguaje del alma, ¿no? Está padre. De las personas a quienes has ayudado a reconectar con sus ángeles, ¿nos podrías compartir algún caso de las terapias que has dado? Algo que digas, wow, qué bonita experiencia, qué bonita terapia tuvimos, qué bonita sesión. ¿Nos podrías compartir algunos sin decir nombres, obviamente? Claro que sí, claro que sí. Mira, cada terapia es diferente. Yo pienso que como todos hemos vivido diferentes experiencias y todos estamos lidiando con diferentes situaciones, cada terapia es muy diferente. Algunas son muy sencillas, muy tranquilas, y hay algunas que la verdad me han sorprendido. Eh, por ejemplo, las que a mí más me con las que más conecto son con los jóvenes, ¿no? He tenido varias Ok. con personas jóvenes como en sus veintes y a mí me encanta la energía de ellos porque vienen ya, no traen tanta programación. Yo digo que es el problema, ¿no? La programación que tenemos. Entonces, entre más edad tenemos, ya venimos con más cosas que a veces no nos permiten conectar tan fácilmente. Pero la juventud ahora, hoy en día, y con las redes sociales y como están tan conectados es más fácil para ellos acceder a estos temas. Ujú. Eh, eh, no sé, esas terapias han sido increíbles porque hay una conexión tan bonita y se siente, ¿no? Entonces, sí, hay una persona que me llegó, y él estaba así como que muy confundido de lo que él quería hacer, del camino. Entonces, cuando le dieron el mensaje, o sea, fue como que un antes y un después, ¿no? O sea, llegó a mí como que, pues es que no sé qué hacer, o sea, no tengo claridad. Después del mensaje que le dieron, o sea, fue como que se fue iluminado, ¿no? Entonces, ver ese cambio en las personas, Ujú. es increíble. Em, y eso sí, o sea, sí me ha pasado eso más con la juventud, pero también hay personas mayores que están también muy abiertos, y también la conexión es increíble. O sea, y bueno, a mí han llegado personas muy conectadas, no sé eh, por qué eh, bueno, porque analizando como los diferentes compañeros que tenemos, que también son angeloterapeutas, de repente tenemos experiencias completamente diferentes, pero las experiencias que he tenido han sido muy bonitas. Ok. ¿Qué mensaje crees que los ángeles quisieran que escucháramos en este momento como humanidad? Como humanidad, mira, em, hay necesidad de un cambio. Yo creo que todos lo podemos sentir, que hay demasiado miedo allá afuera, hay demasiado cambio. Este, Y es momento de aprender ese lenguaje, es el lenguaje del alma, porque es lo que nos va a ayudar a sobrellevar todo este cambio.
pero tenemos que estar seguros que es por algo bueno, ¿no? Entonces, igual como me ha pasado a mí en mi vida, cuando algo se me derrumba, pero es porque hay una bendición todavía más grande que viene, ¿no? Entonces, así igualmente es la vida. Ahorita hay un derrumbe de muchas estructuras que parece súper caótico, parece como lo que nosotros nos han contado como el fin del mundo, ¿no? Pero no, realmente sí, es el fin de algo que ya no nos sirve como humanidad, pero estamos en un nuevo comienzo de algo más bonito. Entonces, ahora es necesario aprender ese lenguaje para conectar, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, ahorita, pues hay muchas personas en este camino holístico, ¿no? Que ya es más aceptado, hay muchas personas que ya estamos aprendiendo diferentes habilidades dentro de esto espiritual o holístico, ¿no? Em, y cada quien trae su don y su especialidad, pero si eso no es lo tuyo, de cualquier manera lo puedes integrar en tu vida y hacer un cambio para tu comunidad, para tu familia, para las personas con las que tú trabajas. O sea, lo puedes hacer para ti, hacer un cambio interno y ese cambio interno contagia a los demás, ¿no? Entonces, podría ser tu granito de arena, no necesariamente salirte de lo que estás haciendo y entrar completamente al mundo holístico, no, ese cambio lo puedes hacer desde donde tú estés en tu vida, desde cualquier punto de tu vida. eh, y bueno, va a ser como un efecto dominó. Entre más personas entremos en esta conexión y aprendamos a conectar con eso, esa divinidad, va a ser más fácil hacer un cambio, lograr un cambio bonito, ¿no? Ok, bueno, pues Susi, muchísimas gracias. Ya dijimos que estás en Dallas, Texas. Sé que haces terapias presenciales y también Ujú. terapias virtuales, ¿correcto? Claro, claro que sí, Ok, claro que sí. de la gente que nos está mirando y que a alguien le interese contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Nos podrías compartir tus datos, por favor? ¿WhatsApp o redes sociales, página web, algo? ¿De qué manera te contactan? Por favor. Claro que sí, claro que sí. A mi número de teléfono, que es el 972 779 6020. Y bueno, también tengo mi correo electrónico que me pueden mandar mensaje, es Susi, y Susi es Susie, está escrito como el nombre americano, Ok, y sería @Susi nuevamente aguilar.com. ok, Y en, está y fácil. en sí, sí, sí. Y en todas mis redes sociales, estoy como eh, Susi Aguilar 444. Estoy en todas las redes sociales. Susi Aguilar 444, o sea, de Facebook, Instagram y TikTok. Sí, 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 todas las redes sociales. Estoy Perfecto. más Bueno, activa en unas que otras, pero estoy disponible en todas. bueno, pues ahí está para la gente que desee contactarla para una terapia con ángeles. Ahí tienen los datos y también los van a, aparte de mirarlos en la pantalla, también los van a encontrar en la descripción del episodio en YouTube. Dense la oportunidad, son experiencias maravillosas cuando empezamos a contactar con los ángeles, con los seres de luz. Susi, antes de concluir esta conversación, ¿algún último mensaje que te gustaría compartir con las personas que tengas en la mente, que digas, esto me gustaría decirles antes de dar por terminada esta charla que es la primera, y vamos a ver qué nos dicen los ángeles más adelante, quizás tengamos varias más. Claro que sí. Ajá, No, pues precisamente eso, que a los que tengan, aunque sea un poco de curiosidad, no tienen que divulgarlo necesariamente, no tienen que hacer nada fuera de lo normal. Es simplemente tener un diálogo con ese ser espiritual con el que uno conecta, y empezar a pedir señales, a seguir las señales, porque a veces sí no las están enviando, pero nosotros no nos damos cuenta de ellas. Em, y bueno, seguir esas señales, aprender ese lenguaje del universo, de los ángeles, eh, abrirnos, simplemente abrirnos y estar receptivos para poder usar esas señales y esos mensajes para llevar una vida más tranquila, en armonía, en amor, en todo lo bonito que queremos para nuestra vida.
Perfecto. Pues Susi, muchísimas gracias por todos tus comentarios, gracias por acompañarnos en este episodio de Los Mensajeros y gracias además por ayudarnos a entender que la guía divina no es privilegio de unos pocos, sino una posibilidad para todos. Muchas gracias, Susi. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues y a ustedes que nos están viendo o escuchando, también les damos las gracias por su compañía, gracias por su apoyo. Qué hermoso es saber que no estamos solos. Tal vez las señales siempre han estado ahí y solo necesitamos aprender a mirar con el corazón. Les invito para que se suscriban a nuestro canal y compartan este episodio para que llegue a más almas necesitadas de recordar que siempre están acompañadas. Escuchen su intuición, estén atentos a las señales y a los mensajes y no tengan miedo a mirar un poquito más allá de lo visible. Gracias por acompañarnos en Los Mensajeros, mensajes que alimentan el alma. Soy Alfredo Quesada, con permiso, hasta pronto. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma.